palabra de Dios. Dios, Jesucristo nunca abrogó la ley. Cristo la cumplió. Porque no había hombre sobre la faz de la tierra, ni Moisés, ni Abraham, ninguno de estos grandes hombres podía cumplir la ley, sino solamente Cristo. Porque Cristo es la ley. Cristo es la palabra, Cristo es la gracia. Cristo es el verbo hecho carne. Cristo es la palabra hecha carne. La palabra visible es Él. Amén. Aleluya. Siga. Cuando la naturaleza vieja quebrantó el mandamiento, en este caso se Oiga, cuando la naturaleza, vieja quebrantó el mandamiento. ¿cuál mandamiento? Explíqueme eso. Cuando la naturaleza vieja quebrantó el mandamiento. Alguien que me explique eso. Un voluntario. ¿Escojo? Cuando la naturaleza vieja quebrantó el mandamiento. Se trataba de la codicia. Se trataba de la codicia. La naturaleza vieja, ¿cuál es? El El pecado. pecado, pues sí, El viejo hombre. el viejo La vida pecaminosa. El viejo hombre que andaba en sus propios delitos y pecados. Quebrantó el mandamiento. No importa si fue en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Lo quebrantó el mandamiento. O sea, pecó contra Dios. Quebrantó la ley y quebrantó la palabra de Dios. Entonces, sigue, hermano. Cuando la naturaleza vieja quebrantó el mandamiento, en este caso se trataba de la codicia. Entonces No importa, la codicia es un pecado, hermano. Entonces la naturaleza nueva estuvo de acuerdo con la ley de que la codicia era mala. Entonces la naturaleza nueva estaba de acuerdo con la ley de que la codicia era mala. Amén. O sea, tuvimos que venir al Nuevo Testamento para conocer que la codicia era mala. ¿No comprende? Sí. Hermano, es que lo tengo que poner en contexto de esta forma para que pueda tener sabor. El sabor ya lo tiene, pero hay que sacárselo. Pablo. Pablo no estaba luchando contra la ley porque la hubiera violado. Estaba de acuerdo como creyente. Oiga, escuche bien. Pablo no estaba luchando contra la ley porque la hubiera. Yo quiero que ustedes aprendan también a desarrollar su intelecto y su mente. Pablo no estaba luchando contra la ley porque la había, ¿qué? Violado. ¿Qué? La había abrogado, la había violado. Yo quiero que ustedes aprendan a ejercitar su mente, que leen un párrafo y lo tengan aquí. Ustedes pueden, hermanos, pero necesitamos un poquito de, ¿en inglés o en español? En español. En español, en present. No, ya en inglés Excuse me. Necesitamos un poquito de presión. Usted súbase a la bicicleta y no le ponga aire. A ver hasta dónde llega. Sigue, hermano. Pablo no estaba luchando contra la ley porque la hubiera violado. Estaba de acuerdo como creyente en que la ley era buena. La ley es buena, pero yo soy vendido al pecado. Hermano, ¿qué está pasando con nosotros, hermano? ¿Y dónde está el pecado en nosotros? Dígame. En nuestros miembros. Móranos. ¿Y cuáles son nuestros miembros? Nuestra carne. Pues en todo. Mora en nosotros. Nuestra mente. Aquí, Mente. aquí. Todos nuestros 5 sentidos son miembros del cuerpo. Y en todos ellos mora el pecado. Yami yami. ¿Sí o no, hermano? Sí. O el pecado no es yami yami.
Se convierte Hermanos, en por yami, favor. yami, sí. Se convierte en yami yami. Sí. Ahora el versículo 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. ¿Qué pasó ahí, hermanos? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en ese momento? Manera que ya no soy yo. De manera que ya no soy yo el que hace esto, sino el pecado que mora en mí, que está en mí, que radica en mí, que yo mismo lo traje, lo seduje para que viniera a mí. No le echemos la culpa a nadie. No, es que, mire, es que me la presentó, me lo presentó. No, hermano. Ella me dio. Es que por culpa de ella, por culpa de él, no. Aquí el culpable soy yo, Así debe de ser. porque el que pecó soy yo. Quien transgredió la ley soy yo. Ese soy yo. Sí, así es. El que se descuidó fui yo. No le puedo echar culpa a nadie. Léalo otra vez, hermano. Me parece bien. De manera, ¿Ok? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. el hombre entra en un estado de inconsciencia. Escuche bien. Entra en inconsciencia. Defíname eso, por favor. Inconscientemente, que sin querer. Sin querer queriendo. Está caliente. Tibio. Inconsciencia. Inconsciencia, sin sentido. De una manera inconsciente, sin darme cuenta, me descuidé. No, hermano, es que por culpa de mi mujer, hermano. Es que si ella no hubiera estado ahí. Hermano, es que por culpa de mi esposo, usted sabe que yo no le puedo decir no a mi esposo. Sí. Por favor. Sí. Entonces, cuando nos vayamos a presentar delante del Señor, permítame, Señor, me traigo a mi esposa porque fue por culpa de ella. Ah, fue por culpa de ella. Qué maravilla. No. Sigue, hermano. Así es, dice Pablo, se dio cuenta de que era la naturaleza vieja o el pecado que moraba en él. ¿Cuál es el problema entre la naturaleza vieja y la naturaleza nueva? Ya hemos hablado mucho de La ello. vieja es, la nueva es que está con Cristo Que ya estamos conscientes y del estamos pecado. conscientes del pecado. ¿Está aprendiendo? ¿O ya lo sabía? Claro, ya Estoy lo sabía. aprendiendo, ¿no? Léalo otra vez, hermano, porque ahí dice algo más. Pablo se dio cuenta de que era la... Se dio cuenta, oiga, se dio hermano. cuenta. Lo descubrió. ¿Y cómo es posible que un hombre como el apóstol Pablo no se haya dado cuenta? A veces somos espirituales y a veces somos Carnales. carnales. O sea, me salgo de la dimensión del espíritu y empiezo a caminar en la carne. ¿Sí o no? Son como Elvis Presley. Le gustaba Elvis Presley. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Qué pasó ahí, hermano? Ah, Sí, no sé, están en diferente clase. Extraviamos. Primera de Juan. A ver, Primero de Juan 3:9 leemos: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, ¿Qué es practicar? no lo hace, no lo... Pues que lo lleva uno a cabo, o sea, Muy lo bien. pone No. en obra, ¿no? No. Practicar. Practicar no es eso. No. Que se hace todo el tiempo. Ah, está tibia. Practicar es algo constante,
consuetudinario. Consuetudinario. Es algo que ordinariamente o todos los días lo hacemos. Léame otra vez eso. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Practica. No lo hace constantemente. Puede que no lo haga, pero lo piensa. Y es peor todavía. Porque pasa desapercibido delante de los hombres maquinando maldad. Es peor. Es peor que si lo mostrara. Todo aquel que practica el pecado. ¿Cómo se practica el pecado? Díganme ustedes. Bueno, quizás estoy exigiendo demasiado, ¿no? Es demasiado, ¿no? Sí. La hermana es sabia. Gracias, hermano. Muy amable. Sí. Por su aporte. Por aportar a la... Sí, hermano. ¿Y cómo se dan cuenta que lo practico? Pues de la forma como yo me dirijo, como camino. Veo una mujer, la hago. Y yo no estoy haciendo nada, ¿o sí? Sí, está haciendo Está gestos. haciendo. Sí, está accionando de manera que va persiguiendo un fin. Estoy persiguiendo un fin. Las palabras las ves, no se ven. Los pensamientos se ven, ¿No? no se ven. Pero ¿cómo se manifiestan? Con nuestras acciones. Con señales, con Nuestra acción. acciones. Hermano, por favor. Y si no le hace que siga. Esto es muy profundo, hermano. Sí es. Podemos tomarnos meses estudiando el capítulo 7 de la epístola a los romanos. Y no terminamos. Porque es muy profundo. Sigamos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practicamos. Porque ¿Por qué? la simiente de Dios. ¿Por qué? Viene la explicación. Porque Porque la simiente de Dios permanece en él. la simiente de Dios, el Espíritu del Dios eterno, del Dios vivo, está en él. Y si no está en él, practica el pecado. Así de fácil. Sí, porque la misma... Hermanos, hay hermanos que lo van a saludar a uno. Dios le bendiga. Parece que estuvieran enfermos de... No, hermano. Les voy a dar un abrazo, especialmente a las hermanas que quedan así como estuvieran enfermitas de Parkinson. No, hermano, por favor. A mí no me gusta abrazar a las hermanas. Las abrazo de los 80 para arriba, pero de los 80 para abajo no, porque me regañan, ¿no? Dangerous. Very dangerous, yes. Very dangerous. Sí, hermano. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede pecar. Entonces, ¿por qué pecamos? A ver, hermano, explíqueme en eso. Porque la simiente de Dios... Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido, entonces el que peca, No nació. está muerto en sus delitos y pecados. No ha nacido de nuevo. Así es. Le estamos sacando otro. O sea que el que peca no ha nacido de nuevo. Y si ha nacido de nuevo, no practica el pecado. ¿Por qué no lo practica? Porque la Porque es simiente de simiente Dios. de Dios. No, porque el pecado no está en él. Ahí mismo lo dice. Sí. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué no lo practica? Porque la simiente de Dios permanece No, en él. porque el pecado no está en él. Ya no está en él. Cuando Jesucristo hizo su entrada triunfal a nuestras vidas, la vieja naturaleza murió porque sale en alto relieve la nueva naturaleza que es Cristo. Esto tiene que cambiar diametralmente nuestro estilo
de vida y nuestra manera de hablar. Naturalmente que sí. Un cristiano puede cometer pecado, pero siempre lo aborrecerá. Se repudiará a sí mismo debido al pecado ¿Por en qué? su vida. ¿Por qué? Un buen cristiano no está hablando de un pecador, está hablando de un hombre que comete un pecado. Lo va a repudiar. Porque el que no peca hace a Dios mentiroso. Todos pecamos. Por eso dice, un cristiano puede cometer pecado, pero siempre aborrecerá lo que hizo. Siempre volverá. ¿Y por qué lo hice? Siempre. Porque queda una herida profunda en su corazón. Porque ha herido los sentimientos de Dios, ha herido la presencia de Dios, ha herido la santidad de Dios, ha puesto a Dios en entredicho delante de los hombres. Ay, es cristiano, míralo, y míralo, y míralo. Hermanos, lo vuelven a uno pedazos y la gente niega a Dios. Veamos, Romanos 7:18. A ver. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer... Yo sé que en mí, Yo sé que en mí esto es, en mi carne, en mi débil condición humana, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. a ver, explíquemelo. Yo sé que en mí esto Se me acabó la saliva, explíquemelo. en mi carne no mora el bien. Y yo sé que en mí, yo sé, Esto o es, sea, yo en mi estoy carne. convicto. Ajá. Mi carne no mora el bien porque... Yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi débil condición humana, no habita el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Eso le pasa a los hermanos. Ay, hermano, es que si usted supiera, yo quisiera venir a la iglesia, yo quisiera venir a la oración, yo quisiera santificarme, yo quisiera. Pero nunca dice, yo me quiero santificar. Porque la carne le dice, mentiroso, mentiroso. Hermano, eso nos pasa a todos, hermano. El que se encuentre sin pecado, que lance. Hacia Dios mentiroso. Sí. Hermano, Dios no es mentiroso. Dios nos conoce perfectamente a nosotros, hermano. Vuelvo a leer ese versículo. Y Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi débil condición humana, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, el deseo lo tengo yo, pero no el hacerlo. pero no el hacerlo. Ahí está, dígame. Siga, hermano. Pablo aprendió dos cosas en esta lucha. La primera fue que no había ningún bien en él. ¿Ha llegado usted a...? Y yo sé que, y mira lo que dice el 18, no habita el bien, porque el querer el bien, Está en mí. o sea, el deseo. Quizás mi espíritu quiere, pero mi carne no, hermano. Siga. Pablo aprendió dos cosas en esta lucha. La primera fue que no había ningún bien en él. ¿Ha llegado Ok, permítame. Yo quiero que ustedes me expliquen cómo es posible que en Pablo no moraba el bien siendo un hombre espiritual. Si era maestro de la ley, hermano. Por favor, explíqueme en esto. Es difícil. Porque no es por obras, hermano. Es por gracia. No estamos siendo salvos por elementos que se ven. Estamos siendo salvos por el sacrificio de la cruz del Calvario. No es por obras, no es por toquecitos de pecho, ni es por veladorcitas que le pongamos a San no sé qué. No.
es un sacrificio espiritual. El Señor fue a la cruz, venció la adversidad, venció a Satanás en la cruz del Calvario, le quitó el poder que él tenía sobre la humanidad. En eso y de paso el poder que tenía la ley. En él cumplió la ley y le dio dones a los hombres. Oiga, hermano, cumplió la ley y los sacó de ese estatus decrépito en que se encontraban antes y le dio dones a los hombres y les dio vida eterna en la cruz del Calvario. Hermanos, sigan. Pablo aprendió dos cosas en esta lucha. Pablo aprendió dos cosas en esta lucha. La primera fue que no había ningún bien en él. ¿Ha llegado usted a esa conclusión? Muchos cristianos Oiga, creen... ¿ha llegado usted a esa conclusión? Escúcheme bien lo que le voy a decir. Nosotros tenemos que cuestionarnos. ¿Cuál es mi condición espiritual delante de Dios? ¿Estoy bien como estoy? ¿Mi condición es pobre, decrépita, rica o como sea? Tenemos que hacerlo. En nuestra propia intimidad con Dios. Vaya de rodillas, hermano. Vamos. Yo no le digo que hagan conmigo porque... Cada quien por su lado. En sus propias rodillas. En sus propias rodillas. Sí. Muchos cristianos creen que en su condición humana pueden hacer algo que agrade a Dios. Están tan ocupados pero no producen testimonio. Estamos tan ocupados y creemos que así agradamos a Dios, pero no tenemos ninguna revelación vital con la persona de Cristo. La vida de Cristo no la vivimos en nosotros. Tratamos de hacer todo con nuestras propias fuerzas por medio de la carne. Para agradarnos nosotros. Eso es para agradarnos nosotros. Para darnos un toquecito de pecho. Ahora sí me siento bien. Hermano, nos estamos engañando sencillamente. Amén. Como resultado, caemos en un pobre compromiso que no produce conformismo. Como resultado, caemos en un pobre conformismo que no produce fruto espiritual. Aún no hemos aprendido, como aprendió Pablo, que en su débil condición humana no habitaba el bien. Permítame hablarle de una manera personal. Querido hermano, cualquier cosa que yo haga en la carne, es decir, con mis propias fuerzas, Dios la aborrece, Dios no la acepta. Si proviene de ese esfuerzo humano únicamente, no es buena. Esta la aprendió Pablo. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo en Juan 3:6. Lo que nace de la carne, carne es. No puede ser otra cosa. Sí, sigo. Y Juan 3:6 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, recibimos una nueva naturaleza. Cuando yo peco, amado, es la naturaleza vieja la que actúa. La nueva naturaleza no comete pecado, lo aborrece. O sea que en el cuerpo del hombre hay dos naturalezas. Pueden existir dos naturalezas. La vieja y la nueva. No. No puede porque No. O somos o no somos. Así es. O vive Cristo o no mora Cristo en mí. Pero este tabernáculo lo tiene que habitar o la vieja o la nueva naturaleza. ¿Y cuál es la vieja naturaleza? El viejo hombre. La nueva naturaleza es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Otra vez, vuelvo a repetirme eso. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, recibimos
Le damos entrada para que more, habite y tome control de nuestro espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos cediendo todo el lugar a Él. Somos tuyos, Señor. Mi espíritu, alma y cuerpo es tuyo. Tú vas a ministrar este tabernáculo. Sí, hermano. Como nuestro Salvador, recibimos una nueva naturaleza. Cuando yo peco, amado, es la naturaleza vieja la que actúa. La nueva naturaleza no comete pecado, lo aborrece. La parte interior de nuestra nueva naturaleza nos hace experimentar dolor y tristeza por lo que hemos hecho. Entra en la aflicción cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece, cuando el hombre quebranta la ley de Dios. El hombre se siente mal. El hombre se siente mal. Señor, me siento mal. Entra uno en una tristeza profunda. Quizás demuda su rostro o cambia su manera de ser porque le ha fallado al Señor. Sí, hermano. El apóstol Pablo, como fariseo orgulloso, podía jactarse de que tenía muchas cosas en las cuales gloriarse. Sí tenía. Y cuando escribió su carta a los Filipenses 3, versículo 4 al 7, les dijo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Escuche lo que ese hombre dice. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Por qué? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Oiga, irreprensible. O sea, el hombre le llevaba una ventajita a más de uno. Amén. En la ley. Ahora, Dios le hizo ver que estaba perdido. Todo era pérdida. No había ni una cosa buena. Este versículo fue la respuesta del apóstol Pablo a quienes esperan exprimir algunas gotas de bondad del hombre natural. Pablo no solo descubrió que no había ningún bien en la naturaleza vieja, sino también descubrió una segunda lección, que tampoco había poder alguno en la nueva naturaleza. La nueva naturaleza quiere servir a Dios, pero la débil condición humana del hombre, es decir, su vieja naturaleza carnal, se caracteriza por su enemistad contra Dios y no está sujeta a la ley de Dios, como veremos en Romanos 8:7. Y la nueva naturaleza, como hemos dicho, no tiene poder en sí misma. Por ello, hay muchos cristianos en un estado de frustración porque no han podido materializar sus buenos propósitos de servir a Dios. No han podido cumplir sus promesas y han sido derrotados en las batallas espirituales. Vamos a dejar acá. Y quiero decirles algo. Quiero decirles algo. Si hay frustración en todo el mundo, en todo el ámbito espiritual, hay frustración. El que no tiene problemas consigo mismo, por lo que está pobre, por su incompetencia, por su falta de recursos, por su enfermedad, por su familia, por la condición física en la que se encuentra, por la condición social o el círculo social en que se mueve, por los hermanos en la iglesia, por su familia en la fe, por su familia en la carne. Siempre tenemos problemas. Hay cierta insatisfacción en nosotros, que es la que no nos deja identificar con Dios. Porque nosotros queremos vivir muy cómodos, sonrientes, tranquilos, amables, sin ningún problema, pero se nos olvida que somos seres espirituales, que somos cristianos, que esta batalla se vence con la fe,
con la santidad, con la consagración. Y esta batalla sin fe no es batalla, hermanos. Sin pelea no es batalla, no hay lucha. Yo creo que un soldado no se levanta a las 9 de la mañana, ¿o sí? Y después se va al comedor, se sienta en un sillón a limpiar su fusil Se echa su cafecito. y su cafecito y tal. No, hermano. El soldado se acuesta temprano, se levanta de madrugada y ya se levanta desvestido. ¿Sabe por qué? No podemos dormir tranquilos. Porque nuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quién? Devorar. Y nosotros durmiendo. Satanás pasa las noches en vela y nosotros pasamos toda la noche durmiendo. Y él velándonos el sueño. Duérmete, mi niño. Estamos mal, hermanos. Y un día este viejecito, el Señor se lo va a llevar. ¿Y qué vamos a hacer? Algunos de ustedes tienen que... ¿Y quién nos va a enseñar? Pues el Señor les va a enseñar, pero tienen que usar uno de ustedes. Les agradezco, hermanos, todo este tiempo tan bonito que nos regalan. Gracias a ustedes. Gracias, hermano. Muchas gracias. Nos sentimos muy contentos, Señor la bendiga mucho. Amén. mi esposa y yo, y gracias por